Seguimos entonces en el Hospital Bernal de Caravaca de la Cruz y ahora vamos a hablar con una figura señera aquí en España, un traumatólogo, cirujano, el doctor Manuel Clavel Sainz Noya, a quien enseguida lo vamos a presentar y que nos cuente un poco por qué él realmente, aunque sabemos es muy humilde, es una eminencia dentro de su país. Claro que nosotros pensamos que los traumatólogos por lo general realizan muchísimas amputaciones para curarnos, sobre todo en esas terribles guerras que existen en el mundo. Y nosotros muchas veces nos preguntamos por qué no les han enseñado a amputar el odio. Si ellos hubieran aprendido esto, quizá entonces no tendrían tanto trabajo con el bisturí. Buenas noches, doctor. Hola, buenos días. Un encanto tenerlo con nosotros, un honor por sobre todas las cosas. Y cuéntele a la audiencia del mundo entero, porque nuestro programa sale también vía online por un canal argentino. Cuéntele, ¿quién es usted aquí en España? Curioso, sí. Bien, bueno, yo soy médico ya 50 años. En septiembre hará 50 años que terminé la carrera de medicina y me orienté hacia la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica. Y durante mi vida profesional me he dedicado fundamentalmente a la docencia. En la Universidad de Murcia le he dado clase hasta el momento de mi jubilación a todas las promociones de medicina y soy miembro de la Sociedad Española de Ortopedia del año 64, con lo cual he participado en numerosísimas reuniones nacionales e internacionales dentro de mi sociedad. Y ya que habla usted de que se ve también por el canal en Argentina, quiero recordar una de las épocas más bonitas de mi vida, cuando yo todavía era joven, que estuve viviendo en la ciudad de Buenos Aires, trabajando en el Hospital Italiano de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con dos maestros que ya han fallecido, pero todavía conservo alguna amistad de la gente joven que conocí entonces, que era estupendo. Aquí le agradezco el elogio de que soy una eminencia, soy una persona que ha tenido la suerte de trabajar en lo que le gusta. Yo pertenezco, mi padre era también cirujano ortopédico, yo le sucedí en la jefatura de servicio del Hospital Virgen de Arrixaca, que es más importante de esta ciudad, y la ilusión de mi vida era intentar emular, no sé, sería imposible, intentar emular la figura de mi padre, y lo conseguí. Muy bien. Tendríamos que estar muchísimo tiempo hablando acerca de traumatología, por supuesto. Un año grabando media hora todos los días no daría para realmente el compendio de conocimientos que el doctor tiene. Pero vamos a dar pantallazos, vamos a hablar en principio del concepto de traumatología y cirugía ortopédica y, por sobre todas las cosas, las enfermedades clásicas que ha tenido que usted atender. Bien, la palabra de traumatología viene de la traumatología, se refiere a los accidentes, lo tenemos identificado con los accidentes, de manera que realmente la especialidad de la traumatología, las fracturas óseas, luxaciones, las heridas tan antiguas como la vida del hombre. Claro, lo que pasa es que no los tratamos igual ahora. Y la palabra ortopedia la acuñó en 1741 un profesor de pediatría francés, en que definió la ortopedia como el arte de curar las deformidades en los niños, de ortos, recto y paidos, niño, origen griego. Pero ya se juntó las dos cosas, que si en el aparato locomotor se corrigen deformidades, se corrigen posturas, se corrigen también y se curan los traumatismos, ya se identificó la especialidad como una sola, traumatología y cirugía ortopédica. Nuestra especialidad se dedica a la investigación del estudio del desarrollo, a la corrección de las anomalías, la reparación y el mantenimiento de la forma y función
de los miembros, la columna vertebral y elementos asociados, que son los músculos, los tendones, los nervios y tal. Y con todo esto, ya sea a veces por tratamientos médicos, o tratamientos quirúrgicos, o tratamientos rehabilitadores. Es decir, toda la gente que va a una especialidad, a algunos le mandamos más que medicina, otros le mandamos rehabilitación, otros le mandamos a quirófano. De manera no es un poco multidisciplinar. Y hacemos como 4 o 5 tipos de deformidades. Tenemos primero los accidentes, los traumatismos, primer grupo de enfermedades. Segundo grupo, las deformidades. Tercer grupo, la patología que llamamos degenerativa, que es la degeneración del proceso, cuyo paradigma más importante es el de la artrosis, el desgaste de los huesos que se habla. Y luego en otros 2 grupos, uno las infecciones y otro las tumores. De manera que esa es la patología que vemos: infecciones, tumores, traumatismos, deformidades y degeneración, patología degenerativa. Muy bien. Acaba de decir un vocablo, artrosis, y hace unos días un amigo avanzado en edad como uno, que es de la quinta de los fines del 39 y 40, me decía: en estos días, Milton, me tienen que hacer una artroscopía. ¿Qué es y para qué sirve entonces una artroscopía? La artroscopia es una de las principales adquisiciones de la cirugía ortopédica moderna en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. La artroscopia consiste en introducir una luz acompañada de una lente, la cual está conectada exteriormente a una pantalla de televisión, por la cual podemos, con una incisión quirúrgica mínima, como si fuera el ojal de una camisa, de un botón de camisa, y eso nos permite ver por dentro toda la articulación, ver en directo toda la articulación, todas las lesiones que tiene y todo. Eso es la artroscopia. Ahora bien, la artroscopia cuando empieza se hacía nada más que por artroscopia con fines diagnósticos. Es decir, el paciente que tiene muchas molestias, que tiene esto, le han hecho una radiografía dudosa, le han hecho una resonancia dudosa, tal, vamos a hacer una artroscopia y salimos de duda. Artroscopia diagnóstica. Pero sin embargo, la mejoría técnica del procedimiento, que permitía además meter por otro orificio contralateral, meter instrumentos quirúrgicos hábilmente diseñados, entonces permitió que esta técnica comenzara a ser también artroscopia quirúrgica. De manera que esta artroscopia quirúrgica para numerosos procesos, no solamente en rodilla, que es lo más conocido, sino cadera, tobillo, se hace también ya en el túnel de muñeca, se hace de codo, se hace de hombro muchísimo, principalmente rodilla y hombro, pues permite acortar las intervenciones, acortar el tiempo de recuperación, acortar el tiempo de ingreso, mejores resultados clínicos, incluso algunas veces, de manera que ha sido una auténtica maravilla últimamente. Muy bien. Ustedes allí en Buenos Aires, en Montevideo, en el cono suramericano, me entenderán, porque yo dije artroscopía y el doctor dice artroscopia. Ustedes saben que ellos dicen el Sáhara, nosotros hablamos del desierto del Sahara. O sea que él sabe que hablamos diferente. Algo que también le va a interesar muchísimo, sobre todo a los deportistas, que tienen muchos problemas en las rodillas. ¿Qué tipos de lesiones se producen generalmente y que ustedes tratan, con qué tratamientos para la rodilla? Bien, la rodilla del deportista, muchos libros escritos así, muchos artículos, se considera específicamente la rodilla del deportista, no se hacen los deportistas, no es que tengan específicamente unas lesiones de rodilla, que por ejemplo el que está trabajando escribiendo máquinas todo el día no la pueda tener. Pueden tener la misma lesión, o sea pero la profusión de lesiones en el deportista es evidente, en razón de la naturaleza de su actividad física. Y las lesiones más mediáticas, por llamarlo de alguna manera, que más la gente, esta pregunta se hace porque la gente lo oye en los periódicos, lo oye comentar, lo oye en la radio y tal y eso, son los ligamentos y los meniscos. Y últimamente la gente está conociendo más las lesiones del cartílago.
Estas lesiones son porque la rodilla es estable, porque es como dos superficies casi planas, cuya estabilidad de la rodilla la viene dada por los ligamentos, por los meniscos, los músculos, la cápsula y tal. Que es distinto, por ejemplo, la cadera, que es una cosa redonda metida, una esfera metida dentro de una cavidad, la cual es estable por sí misma. La cadera de los paralíticos no se le usa. ¿Por qué? Porque no es imprescindible un músculo. Sin embargo, en la rodilla, toda esa parte que no es hueso, cuando se rompe, la rodilla es inestable. Y entonces la inestabilidad, cuando se produce y cuando se rompe, cuando se hace movimiento forzado en la rodilla. Entonces hay muchas lesiones de ligamentos, de meniscos, pero sin embargo no hay prácticamente fracturas de rodilla en el deportista. Las lesiones que hay en lo que no es hueso. Pero hay otra profesión, por ejemplo, los mineros. Los mineros en el norte de Asturias, que lo conocí hace mucho tiempo, trabajan en cruquillas. Y entonces, teniendo los pies fijos, giran el cuerpo, que es lo mismo que el futbolista, que tiene el pie fijo en el suelo, la bota en el suelo, y gira el cuerpo. Y entonces las extremidades distal de fémur y proximal de tibia rotan una sobre otra y producen las lesiones en estructuras que normalmente no están hechas para soportar tantísima presión. Muy bien. Doctor, para ser siempre escueto y usted darle cantidad de conocimientos a la gente, ustedes que nos están viendo y escuchando y tienen terribles dolores lumbares y no saben a qué se deben, ¿qué provocan los dolores lumbares, doctor? Unos grandes misterios que tenemos todavía por resolver, aunque es el problema del dolor de espalda, el dolor lumbar. El dolor de espalda puede ser también dolor dorsal, pero como la pregunta está dedicada solamente a la zona lumbar, tenemos que decir que la zona lumbar es una zona, una enorme movilidad. Enorme movilidad. De toda la columna vertebral es la que tiene más movilidad, es la transición del tórax del cuerpo a miembros inferiores. Y entonces en esa zona que llamamos la cintura, que nosotros decimos normalmente la cintura, hay una gran movilidad. Entonces la solicitación mecánica a las estructuras del raquio lumbar es enorme. O sea, lumbalgia, dolor lumbar. Segundo, ¿qué es lo que duele a nivel de la columna? La columna duele mucho porque hay una gran cantidad de nervios. Una vértebra a otra está unida por una estructura ligamentosa o fibrosa que está muy inervada. Y en medio tiene como un núcleo, como si fuera, uno que le llaman núcleo pulposo, es decir, como si fuera un globito pequeño lleno de un líquido, eso, que permite el balanceo y la deformidad con los movimientos. Cuando este movimiento es exagerado y hace demasiada tracción sobre el anillo fibroso que rodea el disco, se provoca dolor porque está muy inervado, sin necesidad de que al espacio, al núcleo pulposo, le pase algo. Ese núcleo pulposo, cuando intenta salirse de una posición forzada, tropieza contra el anillo y provoca dolor. Pero si lo rompe, entonces provoca ya la hernia discal. Es decir, que tenemos una primera fase de lumbalgia, protusión del disco, rotura del anillo fibroso y destrucción del disco y es hernia completa. Y esto es muy doloroso, muy doloroso. Y esto por un lado. Y entonces también, como una zona que está sometido a mucho esfuerzo, puede ocurrir también lesiones degenerativas, que es la artrosis. Entonces la artrosis de pequeñas articulaciones con una vértebra y otra, cuando eso se mueve, también duele. Entonces, por ejemplo, un dolor típico de una persona joven que ha levantado mucho peso, pues entonces el estiramiento que produce de los discos, de las estructuras entre las vértebras, provoca dolor, provoca lumbalgia. Pero esa lumbalgia la puede tener también una persona de mayor edad que ha sufrido un proceso degenerativo, que ya, si quieres, luego hablamos un poco en qué quiere decir esto, y que entonces cada movimiento que hace tiene un dolor. Ahora, lo curioso que es que cuando la gente tiene dolor, lógicamente habla médico. Y en nuestra especialidad hay una cosa que parece que es el ABC, es que he ido al médico y no me ha hecho una radiografía.
Me dolió la espalda y no me ha hecho una radiografía. He ido al médico y no me ha hecho una radiografía. He ido al médico, me ha hecho la radiografía, me sigue doliendo y no me quiere hacer una resonancia, o sí me quiere hacer una resonancia. Es decir, hay un abuso tremendo de las técnicas de exploración porque muchas veces no están justificadas. Cuando un especialista ve un lumbago, un dolor lumbar después de un esfuerzo, sabe que es una persona totalmente sana, ha hecho un esfuerzo, le ha dado el lumbar, bueno, pues ya se te pasará. Es como si nos damos con un golpe en el canto de una mesa con la rodilla, pues sabemos que nos duele por el golpe, pero no te va a hacer una resonancia, no te va a hacer una radiografía, eso porque está sabido. Sin embargo, por la espalda siempre se pide eso. Y hay como un 60 o un 70% de radiografías que no hacía ninguna falta hacerlas. Y además el gasto público, ahora que estamos hablando del tema de la crisis. Pero en fin, lo que nos interesa desde el punto de vista médico es que la lumbalgia consiste en eso, el dolor de las estructuras de la columna lumbar. Muy bien. Dolor en esas estructuras. Habló de artrosis como anteúltima pregunta para no robarle tanto su tiempo. Sabemos que colabora aquí en la clínica del Hospital Bernal. Entonces, defina bien, escuetamente, qué es la artrosis y qué posibilidades de tratamiento tienen. Bien, la artrosis es un proceso degenerativo que es distinto de un proceso de envejecimiento. Una persona puede tener 90 años y no tener nada de artrosis, tener la radiografía como si tuviera 15. Y, sin embargo, la artrosis es un proceso. ¿Qué es lo que se degenera? Se degenera la superficie de los huesos. La superficie de los huesos a nivel articular. Siguiendo con el ejemplo de la rodilla, porque es muy didáctico y muy bien conocido, la parte próxima de la tibia, la parte distal del fémur, están recubiertos de cartílago. Y entonces el movimiento normal, el roce cartílago, se dice que es tan perfecto y tu índice de fricción tan pequeño que se podría comparar al roce hielo-hielo. Ahí no hay desgaste, nada, es una perfección tremenda. Pero para que se acoplen perfectamente bien, existen los meniscos. Con los meniscos es como si dijéramos lo que hace una congruencia 100% de estas dos superficies. Cuando ese cartílago se deteriora, se dice que degenera. El cartílago por sí solo no es doloroso, no está vascularizado, no tiene vasos linfáticos. Lo que tiene todo eso es que el cartílago está recubriendo una superficie ósea. Cuando el cartílago se degenera, se estropea, sufre una enfermedad, entonces todo el peso, el soporte, la tensión, lo sufre el hueso que está debajo. Y ese sí que duele. Ese sí que duele. Entonces, cuando se rozan superficies que no tienen el cartílago íntegro, se provoca dolor. ¿Y cuál es la causa de esa degeneración? Muchísimas. Primero, hay un grupo que no sabemos por qué. O sea, hay gente que tiene el pelo blanco y no sabe por qué, y otro no lo tiene. Pero es que además hay otro grupo que están provocados por causas externas. Por ejemplo, si una persona tiene una fractura, tiene una superficie articular, luego uno el hueso, el cartílago, no se repara nunca espontáneamente igual que el hueso. Y entonces queda lesionado de por vida. Y entonces cada vez se va erosionando. Si ha tenido una infección, si tiene una sobrecarga, porque por alteraciones de ejes, por ejemplo, sabemos que hay gente que los vemos andar por la calle, personas mayores que tienen las rodillas separadas y los pies juntos, que parece que se acaba de bajar del caballo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esas superficies están cargando más, haciendo más presión por un lado que por otra. Entonces eso produce también lesiones degenerativas. Hay un grupo que no sabe eso. Y luego otra cosa muy importante, muy interesante que sabe la gente, que no sabemos a qué velocidad evoluciona la artrosis. Hay artrosis que son muy graves porque evolucionan en un periodo de tiempo muy corto y otras, sin embargo, van muy lentamente. Lo comparo cuando una persona le sale la primera cana. Hay algunos que en 2 años tienen la cabeza blanca y hay otro que en 2 años en vez de una cana tienen 6. Entonces, ¿qué tratamiento existe? No hay un tratamiento hoy día curativo de la artrosis. No hay un tratamiento curativo de la artrosis. Primero, si es debido a lesiones que sean conocidas, a situaciones que son perfectamente definidas, pues podemos corregir esas deformidades o esas alteraciones de eje o tal y eso para que
cargue una articulación, reparta bien su peso en su superficie y la artrosis se controla, por decirlo de alguna manera. No hay medicación específica. La medicación que hay son externos. O sea, se dice que si el condrocito necesita una medicación, si la glucosamina, si el ácido hialurónico mejora la sinovial y tal. Todos esos tratamientos efectivamente sirven, pero temporalmente. Y cuando el ejercicio, por ejemplo, la fisioterapia, ejercicio muscular, la fuerza que mantiene estables las articulaciones, mejoran, pero no curan. Mejoran, pero no curan. Pero si avanza mucho, la única solución que tenemos es colocar prótesis. Muy bien, doctor. Para terminar, un tema muy, pero muy controvertido. Sobre todo últimamente aquí en España, les cuento de que han habido muchísimas protestas de chicas, de mujeres, de pibas, que se han hecho prótesis de mama en materiales que realmente no eran muy buenos y las han tenido que cambiar. Los traumatólogos hacen, ustedes lo saben perfectamente bien, esto en la cadera, en la rodilla, por ejemplo. Entonces, sabemos también que hay unos problemas tremendos, hay un laboratorio por ahí, no queremos nombrar a nadie, ni culpar a nadie de nada, porque además no somos quien para juzgar a nadie, pero prótesis entonces, doctor, de cadera, de rodilla. ¿Qué materiales se utilizan y por qué están habiendo últimamente tantas demandas? Bueno, los materiales que utilizamos están en función de las investigaciones que se realizan en el laboratorio sobre la tolerancia de estas sustancias por el cuerpo humano. Tengáis en cuenta la primera prótesis de rodilla que se hizo en el siglo XIX, era de marfil de cuerno de elefante. Ahora no faltan elefantes, si quisiéramos eso. En fin, lo que se ve es que tiene que tener una tolerancia. El hueso es una sustancia viva. Y entonces reconoce como cuerpo extraño todo lo que le metes con ese hueso. Es decir, si un disparate lo que voy a decir, si cogemos una caña que está por ahí por medio de la calle, hacemos un agujerito, lo metemos dentro del hueso, eso nos infecta seguro. Pero eso se entiende muy fácilmente. Pero cuando tú metes una cosa que es totalmente estéril dentro del hueso, puede haber también una intolerancia, a veces incluso hasta 5 años después de haberse puesto. Entonces, los materiales van evolucionando de la siguiente manera, van evolucionando en cuanto a la tolerancia, desde el punto de vista que hemos dicho anteriormente, y también por sus características físicas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si tú coges una caña, que está hueca, metemos dentro un tubo metálico hasta mitad de la caña, y lo curvamos, ¿por dónde se rompe? Donde termina el punto metálico y lo otro, porque una inflexión de propiedades físicas. ¿Qué pasa con la prótesis cuando está dentro del hueso? Que es más fuerte que el hueso. Entonces, ¿dónde las prótesis, qué es lo que puede pasar? Le decimos que se aflojan o que se parten. ¿Y dónde? En el límite de hueso con prótesis. Cada vez se hacen materiales que sean más flexibles, más elásticos, para que esas propiedades físicas minimicen el riesgo de aflojamiento de prótesis. Segundo punto de las prótesis. ¿Cuál es lo interesante? Iré rápido, estamos mal de tiempo, y unir el hueso con la prótesis. Pues son dos cosas distintas, ¿sabes cómo se pega? Y para eso se han hecho estructuras de un tamaño pequeñísimo, que hace la superficie de la prótesis no son lisas, y el hueso, cuando tiene algo extraño, tiende a formar hueso para defenderse. Y entonces se hace una imbricación que le llamamos fijación biológica entre la superficie del hueso y la superficie de la prótesis, con lo cual aumenta la estabilidad. Y el tercer riesgo que tenemos, ¿cuál es? La infección. La infección es el mayor fracaso que puede haber, desgraciadamente. O sea, eso es el problema de la prótesis. Entonces,
está estudiado perfectamente los diseños, cada vez salen diseños nuevos, cada vez los resultados con prótesis son mucho mejores, permítanme que le diga que no es un gran problema ahora, están en 80 hay prótesis que están durando ya más de 20, 25 años, van perfectamente bien, y las únicas que fracasan son los aflojamientos y las infecciones, que son una lotería. Al médico que le toca mala suerte, aunque lo ponga muy bien, pero va más de rápido además. Cuando nosotros ponemos prótesis, enseguida llega una casa comercial, otra nueva, mire usted que hemos rediseñado una nueva prótesis y tal y cual. Y entonces yo pienso siempre, digo, yo estoy poniendo 5 años una prótesis antes de cambiar. ¿Por qué? De modelo, porque entonces tengo que saber cuáles son los resultados de la prótesis, tengo que dominar sus ventajas y sus inconvenientes técnicas para hacerlo cada vez lo mejor posible. Cuando estoy a mitad de camino no voy a poner otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Va más rápido la investigación de laboratorio que la valoración de los resultados obtenidos. ¿Comprende? Y es un gran problema que tienen que tener los cirujanos muy claro qué es lo que hay que hacer. Muy bien, Gracias. muy bien. Doctor, Muchas gracias. yo le agradezco de todo corazón el que haya estado con nosotros y le cuento para terminar nuestro programa de hoy una pequeña anécdota. Tengo 2 sobrinas nietas allí en Montevideo, Uruguay, que estarán mirando el programa. Las 2 estudiando medicina, doctor, porque desde muy pequeñas, desde muy chiquitas, cogían sus muñecas y las inyectaban, les daban píldoras. Ellas decían que querían hoy o mañana curar a los enfermos, ayudar. Y lamentablemente, una sí y la otra no, doctor. ¿Por qué? Porque las 2 ya están en la Facultad de Medicina. Pero la mayor, Carolina, que aún no se ha decidido endocrinología o neurología en su especialidad, perfecto, va a poder curar sin ningún problema a cuanto enfermo se le presente. Pero Valentina, lamentablemente, no vas a poder curar a nadie. ¿Sabe por qué, doctor? Muy fácil. La especialidad que Valentina ha elegido es la medicina forense. Hasta la semana que viene.